Muy buenas a todos y bienvenidos a Paleo Record, su podcast de noticias científicas donde analizamos los hallazgos más recientes acerca de la historia y la prehistoria de la Tierra y el ser humano. Antes de comenzar, quisiera recordarles a todos que la primera edición de GeoExpo Lima 2025 es este miércoles 26 hasta el domingo 30 de noviembre. Desde las 10 a.m. hasta las 8 p.m. pueden ir a la hora que deseen. Habrá feria y exposición de minerales, de fósiles, de patrimonio geológico y conferencias especializadas. La mía será el viernes 28 a las 6 p.m. El lugar es la sede de la Sociedad Geológica del Perú, en la avenida 28 de julio 745, Miraflores. El ingreso es libre, previa inscripción. Dejo el link en la descripción. Los esperamos ahí. Y con esto dicho, comenzamos. El día de hoy tenemos cocodrilos saltarines, tiburones otaku y allá vamos. Comenzamos con una noticia que nos lleva a Australia, un país famoso por tener los animales más peligrosos del mundo. Y esto no fue distinto en el pasado remoto. ¿Se imaginan un cocodrilo que, en lugar de atacarte desde el agua, te salte desde los árboles? El huevo de cocodrilo más antiguo de Australia. Nuevas perspectivas sobre la paleoecología reproductiva de los mecosuquinos. El siguiente artículo fue publicado en el Journal of Vertebrate Paleontology por Javier Panades y Blas y colaboradores. Los mecosuquinos fueron un grupo de cocodrilos depredadores endémico de Australia que vivió durante la mayor parte de la era Cenozoica, es decir, la era posterior a la extinción de los dinosaurios. Entre sus representantes más conocidos tenemos especies terrestres como Quincana, famoso por poder galopar, y también tenemos especies semiterrestres y semiarbóreas como Trilophosuchus, ciertamente algo que no quisiéramos encontrar en una expedición por Australia. Su declinio comenzó con la llegada de los cocodrilos modernos y de los gaviales, alrededor del Plioceno medio, hace más o menos 3 millones de años. En el Cuaternario, llegaron a colonizar algunas islas del Pacífico como Nueva Zelanda, Vanuatu y Nueva Caledonia. Pero fueron extintos al final del Pleistoceno debido a la degradación del ambiente, cambios climáticos, colapsos en la cadena alimenticia y, aunque no lo crean, depredación por parte de humanos. Sí, personas como tú y como yo no solo llegaron a ver cocodrilos arborícolas y galopantes, sino que también se los comieron. Pero este artículo habla de los huevos. Estos fueron encontrados en los depósitos de Tingamarra, cerca de Murgón, a 270 kilómetros al noreste de Queensland, Australia. Estos depósitos datan del Eoceno temprano, hace 54 millones de años, y fueron formados en un ambiente lacustre o pantanoso, el ambiente ideal para un cocodrilo. Se estudiaron 13 cáscaras de huevo fosilizadas que llevaban desde los 90 almacenadas en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Hicieron cortes para medir su grosor, observaron características macro y microscópicas y también se tomaron fotos. Finalmente fueron asignados al género Gambara, el único cocodrilo que se ha encontrado en el área para esa época. De este modo, las cáscaras de huevo cocodriliano representan las más antiguas encontradas en Australia. La presencia de cáscaras de huevo, restos de crías neonatas y de cocodrilos adultos sugieren que el sitio de Murgón probablemente fue un sitio de anidación para estos cocodrilos. Y los nuevos descubrimientos no se hacen esperar. Esta vez tenemos un descubrimiento del que seguro han oído hablar, el tiburón otaku. Para los miembros de la audiencia que no entienden este término, otaku se les dice a las personas que les gusta mucho ver series de animación japonesa, conocidos también como animes. ¿Y por qué lo llamo el tiburón otaku? Ahí lo explico, pero primero contexto. Entonces, el paper fue publicado por Villafaña y colaboradores en la revista Papers in Paleontology, con un título que al español se traduce como Buceando en el pasado, una nueva asociación de microfósiles de elasmobranquios del Neógeno, provenientes del Pacífico Oriental de Sudamérica. Los elasmobranquios son el grupo que comprende a los tiburones y a las rayas, y el Neógeno es el periodo de la historia de la Tierra que comprende desde hace unos 20 millones de años
hasta hace unos 2 millones de años, más o menos. Es decir, estamos hablando de un tiempo muy reciente geológicamente hablando. Este fósil en particular fue encontrado en la localidad Econza, en Caldera, norte de Chile, y pertenece a la formación Bahía Inglesa, un grupo de rocas que datan del Mioceno tardío. Lo curioso de este fósil es que fue extraído de un bloque de tierra cúbico de 54 por 54 por 54 y pesaba 338.82 kilogramos. Este fue limpiado gradualmente para buscar los restos fósiles. Al final se obtuvieron 241 especímenes que fueron almacenados en el Museo Regional de Atacama, en Copiapó, Chile. Este nuevo tiburón lleva el nombre de Pochitacerra Patricia Canale. El nombre viene por un personaje de la serie de anime conocida como Chainsaw Man, en la cual existe una especie de mascota medio rara que se llama Pochita, que se ha vuelto prácticamente un emblema de la serie. Por otro lado, el nombre Patricia Canale viene en honor a la paleontóloga chilena Patricia Canales, que falleció en 2022 y cuyos colegas y amigos cercanos decidieron honrar con una especie en su nombre, lo cual para mí es el mayor honor que puede recibir un científico. Aparte del tiburón otaku, se recuperaron 17 especies conocidas junto con otra especie nueva, esta vez de raya, a la que bautizaron Dasyatis Manuel Camposi, en honor al pescador Manuel Campos Díaz, de la región de Maule, en Chile. Quiero resaltar que todas estas especies han sido identificadas a partir de microfósiles, es decir, fragmentos minúsculos de lo que alguna vez fueron estas criaturas. Esta noticia ha sido tan sonada que hasta ya hay representaciones artísticas del nuevo tiburón en donde lo colorean igual que al personaje de la serie. Ahora, ¿en verdad era de ese color? Muy probablemente no. Al menos no tenemos evidencia de ello. Pero tampoco tenemos evidencia de que su coloración haya sido distinta. Entonces los paleoartistas pueden tomarse esa licencia. Después de todo, las probabilidades de que haya sido del mismo color que el personaje de anime son bajas, pero nunca cero. En fin, con base a la fauna encontrada a partir de estos microfósiles, se pudo concluir que la localidad de Econza fue una zona de aguas cálidas poco profundas, con una comunidad bentónica, es decir, de fondo marino, muy diversa. Pasamos ahora a una noticia más reciente, por así decirlo. Perfiles de expresión de ARN antiguo proveniente del extinto mamut lanudo. El siguiente estudio fue realizado por Emilio Mármol Sánchez y colaboradores para la revista Cell Press. Y bien, vamos a meterle contexto. Cuando se habla de material genético antiguo, el protagonista mayormente es el ADN, que es como el gran libro de recetas de un ser vivo, con todas las instrucciones para construirlo. Sin embargo, poco se habla de su molécula hija, el ARN. ¿Qué es y para qué sirve el ARN? Piensen en el ARN como las fotocopias de recetas específicas que la célula hace de ese gran libro del ADN. Estas fotocopias son cruciales porque llevan las instrucciones exactas para que las cocinas de la célula fabriquen proteínas, que son en efecto los ladrillos y herramientas que construyen y hacen funcionar todo en el cuerpo de un ser vivo. Si bien todas las células de mamut tienen el mismo libro de recetas de ADN, las fotocopias de recetas de ARN cambian constantemente. Una célula muscular no necesita las mismas recetas que una célula en reposo. El ARN nos dice qué recetas se están utilizando activamente en ese momento y lugar específico. Entonces, este estudio reporta los perfiles transcripcionales de 10 mamuts lanudos del Pleistoceno tardío. Es decir, se rescató la lista de pedidos que se estaban haciendo en la célula al momento de que el animal murió. A partir de uno de ellos, llamado Yucca, se logró obtener suficiente ARN para poder ver qué recetas estaban activas en los músculos esqueléticos justo antes de que el animal muriera. Es como poder ver qué estaban pensando sus células en sus últimos momentos. Este estudio además reporta el ARN más antiguo obtenido hasta la fecha, duplicando la edad del ARN de un cánido de finales del Pleistoceno, que era antes considerado el más antiguo. En parte de esto también se logró confirmar de que Yucca
era un mamut macho, y no una hembra como antes se creía. Estos mamuts provienen de Siberia Oriental, una región famosa por su permafrost, suelo permanentemente congelado. Este congelador natural es el secreto para que estos restos de la era de hielo se conserven tan increíblemente bien. En resumen, este estudio no solo rompe récords, sino que nos da una ventana sin precedentes a la vida activa de un mamut lanudo, permitiéndonos entender cómo funcionaban sus células y qué las hacía especiales, incluso 39 milenios después. Y bien, seamos sinceros, los terremotos son de los fenómenos naturales que más miedo generan. Vienen acompañándonos desde siempre, y seguirán aquí incluso cuando ya hayamos desaparecido. Es por eso que hablaremos de ellos en la siguiente noticia. Evidencia prehistórica de sismos someros y deslizamiento de tierra en el sitio arqueológico de Piquillacta, en Cusco, Perú. Bryant García y colaboradores publicaron este estudio en la revista Geoarchaeology. Este estudio fue realizado por miembros del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú, INGEMET, en colaboración con un equipo de científicos internacionales. El artículo en cuestión propone que el misterioso abandono del sitio arqueológico Piquillacta, en el Cusco, se dio debido a un terremoto y a un deslizamiento de tierra que lo dejaron inhabitable. Piquillacta fue una pequeña ciudad establecida por los Wari, muy probablemente cerca al año 540 de nuestra era. Esta ciudad fue construida al sudeste del Valle del Cusco, en una meseta del mismo nombre, y que protege las entradas tanto al Valle de Cusco como al Valle del río Vilcanota. Coincidentemente, el sitio se encuentra localizado en la zona donde confluyen dos fallas geológicas importantes, la falla de Tambomachay y la falla de Pacatuzán. De hecho, la falla de Tambomachay cruza justo por debajo del sitio arqueológico, así que pueden inferir más o menos por dónde va este asunto. Paréntesis, recordemos que las fallas geológicas son fracturas o grietas en la corteza terrestre, a lo largo de las cuales ha habido un movimiento o desplazamiento de los bloques de roca que las conforman. Se encontró que la mayoría de daños, tales como muros inclinados, colapsados y doblados, así como las grietas verticales, muros salidos de su eje principal y la dirección de fracturas verticales, tenían una tendencia a estar orientados de noroeste hacia el sudeste, la misma dirección en la que va la falla que recorre la ciudad por debajo. Aparte se encontraron grandes acumulaciones de detritos provenientes del cerro Puka Casa, que llegaron a formar una capa de 20 metros de grosor. Sin embargo, este flujo de tierra no necesariamente se asocia al terremoto que derrumbó la ciudad, debido a que este asentamiento estuvo habitado durante un periodo húmedo durante 300 años. La lluvia bien pudo haber acumulado sedimento en la montaña hasta que un desencadenante, que puede o no ser un terremoto, causó el deslizamiento. Piquillacta fue abandonado hacia el año 900 de nuestra era y no volvió a ser habitado. Justamente este abandono se da cerca al final del periodo Wari, cuando esta civilización desapareció de los registros históricos. Estoy seguro que cuando visiten este sitio arqueológico lograrán notar algunos detalles en los muros y las paredes que les hará pensar en lo que sucedió ahí hace más de 1000 años. Terminamos con la noticia más esperada. Shakira. Espero no me bajen el video por copyright. Morfología en mosaico revelada por una nueva tortuga del Mioceno medio de Colombia. Esta tortuga fue bautizada como Shakiremis colombiana. ¿Por qué ese nombre? En el artículo se menciona que fue bautizada así ya que las canciones de Shakira han acompañado al primer autor durante sus viajes de campo, y también por su admiración hacia ella. Y bueno, ¿quién no ama a Shakira? Aunque parezca curioso, no es la primera vez que el mundo de la música inspira un nombre en paleontología. La famosa Lucy, la Australopithecus a veces referida como la abuela de la humanidad, fue bautizada así porque, cuando la encontraron, sus descubridores estaban escuchando Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Siguiendo con la tortuga, esta vivió durante el Mioceno medio, es decir, unos cuantos millones de años antes que el tiburón otaku. Pertenece a la familia de los Podocnemidae.
la cual está compuesta por tortugas mayormente de agua dulce, con algunos miembros adaptados a ambientes marinos y salobres. Es en esta familia donde encontramos también a Stupendemis geographica, la cual es conocida por ser la tortuga de agua dulce más grande que ha existido. Pero no nos vayamos por las ramas. Volviendo con Shakiremis, esta tortuga presenta ciertos caracteres únicos que no encajan ni con especies vivas ni con especies extintas de su familia. Tiene lo que se conoce como una morfología en mosaico, combinando características de muchos linajes distintos. Esta particularidad tiene dos posibles explicaciones. Primero, estamos ante una especie transicional entre tortugas más antiguas y más recientes. O estamos ante un caso de evolución convergente, es decir, que esta especie haya desarrollado las mismas características que otras tortugas sin necesidad de estar relacionada directamente con ellas. Se especula que este mosaico de características le proveyó de gran versatilidad en el diverso paleoambiente de la Venta, donde fue encontrada, y donde se reportan también una gran diversidad de tortugas, cocodrilos, mamíferos y aves. Debido a esto último, los autores recomiendan dirigir los esfuerzos de las próximas investigaciones en tratar de entender las relaciones de las nuevas especies allí encontradas con el ambiente en el que habitaron. Un ambiente que ya no existe, pero que puede darnos información acerca de cómo funcionan los ecosistemas similares que tenemos en la actualidad. Y hasta aquí la ronda de noticias de esta semana. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar, compartir, especialmente si tienen a alguien que esté interesado en estos temas. Conmigo será hasta otra edición de Paleo Record. Hasta el próximo martes.